Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a platicar un poco sobre el panorama, pero no cualquier panorama, sino algo llamado panorama frecuencial. Ok, así que vimos en el episodio anterior que tenemos nosotros un sonido. Ok, aquí estoy reproduciendo, esto es un loop de batería, contiene diferentes elementos y con el panorama podemos mover todo a la izquierda, a la derecha y cualquier valor intermedio. Ok, y mueve todo el sonido. Pero ¿qué pasa si queremos que solamente algunas frecuencias vayan hacia un lado y otras hacia el otro? Ahí es donde entra en juego el panorama frecuencial. Aquí yo tengo esta herramienta, tengo el loop de batería en el canal número 1 y en el canal 1 fue donde puse este efecto, ¿ok? Dependiendo del Do, habrá diferentes ecualizadores que les permitan hacer esto, ¿ok? Aquí, pues bueno, este es el que utiliza FL Studio, se llama EQUO. Muy bien, cuando nosotros cambiamos a esta pestaña que dice Pan, nos va a permitir entonces hacer eso, un panorama, pero lo vamos a hacer por bandas de frecuencias. Aquí podemos ver que nos muestra más o menos el contenido de frecuencias. A la izquierda las frecuencias graves, al centro están las medias y hacia la derecha están las altas. Aquí, si yo, por ejemplo, hago algo como esto, todo extremo, lo estoy poniendo todo hacia arriba, estoy escuchando todo del lado derecho. Ok, y como todas las frecuencias las puse del lado derecho, esto es el equivalente a que se hubiera hecho esto. Ok, suena exactamente igual. Vamos a poner ahora todas del lado izquierdo para que vean que suena exactamente igual. Muy bien, pero podemos nosotros hacer algo como esto, ¿no? Podemos seleccionar algunas bandas en específico para seleccionar unas frecuencias que a nosotros nos interesen y esas mandarlas hacia uno de los lados. ¿No? Por ejemplo, vamos a decir que quiero algo como esto, es decir, a partir de 640 Hz hacia arriba, está sonando únicamente del lado derecho y el resto de las frecuencias vamos a mandarlas al lado izquierdo. Ok, y estoy obteniendo ahí algo entonces que las frecuencias graves al estar de este lado, aquí es como se siente que está el peso y el brillo está de este lado. Ok, en algunos sonidos es muy útil hacer esto porque nos permite abrir el sonido de una manera todavía mucho más precisa. En el caso del piano y el órgano que estábamos viendo en el episodio anterior, simplemente moví todo a la izquierda o todo a la derecha, pero si de repente yo notaba que había alguna frecuencia que me molestara, alguna resonancia, pues bueno, ahora con esta herramienta yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que en un sonido únicamente este rango de frecuencias las mandes hacia un lado y estas se mantienen al centro, y en el otro sonido hago algo como eso. O aquí, si ya estamos hablando de que este es el sonido completo, tenemos en la parte de abajo el kick, entonces las frecuencias graves deben de ir al centro. Y luego escuchamos que está por acá el snare. El snare normalmente la frecuencia fundamental va al centro, pero mejor la movemos un poco. Y luego los platillos, a lo mejor es así, ya me interesa que sean más abiertos, ¿no? Ya puedo hacer cosas como esta. Y el paneo frecuencial entonces ayuda a crear más espacios, a tener más control. Ahora, cuando estén haciendo esto, de todas formas, al igual que con el panorama, deben de tener mucho cuidado porque estamos moviendo frecuencias hacia los lados y al momento en el que de repente necesitemos volver a colapsar todo a monofónico, puede que la suma de nueva cuenta al centro ya no suene bien. Eso lo vamos a ver en el próximo episodio donde vamos a hablar sobre la cancelación de fase. Y bueno, aquí cuando estamos hablando entonces de un ecualizador, siempre cuando comenzamos a mover algo, normalmente las fases cambian, entonces hay que tener cuidado con los ajustes extremos, siempre que estemos ya metiéndonos con algo que tenga que ver también con la frecuencia. Así que ahí lo tienen, es una herramienta más para el arsenal de todo lo que van a aprender a lo largo de este curso y que más adelante, dependiendo del contexto, de la situación en la que nos vayamos encontrando, decidiremos si la usamos o no. Eso sería todo por este video. Si les gustó, no olviden dejarme un like, también los invito a que se suscriban y activen la campana
campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, pueden checar todas las redes sociales que están abajo en la descripción o ver mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.